Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí, César? Se escucha bien, maestro. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Esta charla que tiene que ver con un aspecto muy importante del que poco se habla. Desafortunadamente poco se habla, y digo desafortunadamente porque desde el 2024 ha sido parte de la política de Estado, de la política del gobierno federal, perseguir estos delitos, los delitos empresariales, principalmente el de defraudación fiscal, principalmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el delito de contrabando, entre otros, como pudiese ser la importación, exportación y el tráfico de fentanilo, de mercancías prohibidas, de armas de uso exclusivo del ejército, y todas estas actividades delictivas, de alguna u otra manera, pueden llegar a estar relacionadas de forma directa o indirecta con una operación de comercio exterior. Independientemente de eso, recordemos que parte de la reforma que entró en vigor el 1 de enero del 2026 de este ejercicio, de este año, ustedes recordarán que tuvo verificativo en el Código Fiscal de la Federación, con independencia de la famosa ley aduanera, en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo de forma muy particular, artículo 103, ojo. Anótenlo, por favor, artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy, porque si bien le hemos dedicado algunos webinars, si bien le hemos dedicado algún tiempo definitivamente a platicar de la materialidad, de la trazabilidad, hace poco di una plática de cómo construir materialidad, cómo generar trazabilidad de esa que estamos hablando todos los días, pero que no necesariamente el hecho de que hablemos todos los días, que escuchemos todos los días de esa famosa materialidad y trazabilidad, pues no quiere decir que la sepamos construir o que la sepamos generar. Hoy voy a tratar de ese mismo tema, ¿no? Que es el tema que todos los días estamos aplicando, el de materialidad y trazabilidad, pero lo voy a ver desde un enfoque distinto, ese que tiene que ver con consecuencias de carácter de corte penal. Ojo con esto. Oye, Antonio, a ver, ¿te estoy entendiendo bien o te estoy entendiendo mal? Esto de la materialidad, de los documentos del 81 al reglamento, de la regla 3142, de la regla 1414, todas estas reglas nuevas y todos estos expedientes electrónicos nuevos tienen que ver con un aspecto sancionador en materia penal. La respuesta es sí. A ver, lo que me estás diciendo es que además de multas, además del padrón de importadores, además de perder autorizaciones, sanciones en la vía administrativa, esto de la materialidad, la trazabilidad pudiera llegar a tener alguna consecuencia de carácter penal. Reitero, sí. De hecho, quiero confirmarles que esta reforma que sufrió la ley aduanera, ya me lo han escuchado muchos de ustedes, las reformas que tuvo la ley aduanera a partir del 1 de enero del 2026, que son esas que todavía seguimos platicando, no tuvieron por primera vez esa reforma, no nacieron por primera vez como tal en la ley aduanera, sino que responden al Código Fiscal de la Federación. Con esto lo que les quiero decir es que la reforma en ley aduanera deviene de una reforma de carácter penal, no de carácter administrativo. La reforma en ley aduanera fue una consecuencia, fue un reflejo de lo que tuvo por modificación el Código Fiscal de la Federación, entre otros artículos, en el artículo 103, que tanto tú como yo sabemos que nos hablan de la presunción del delito de contrabando. El contrabando, como todos ustedes lo saben, es el delito directamente ligado con una operación aduanera, con una operación de comercio exterior. ¿Habrá más delitos relacionados con el ámbito aduanero y con el ámbito del comercio exterior? La respuesta es sí, ¿no? Igual podemos llegar a caer en un tema de defraudación fiscal, igual podemos llegar a caer en un tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, armas, importación, exportación o introducción o extracción ilegal de armas de uso exclusivo del ejército, mercancía prohibida y todos los que ya platiqué, ¿no? Delitos contra la salud, contra la seguridad nacional, pues definitivamente todos esos tienen que ver con una aduana. Entonces, habiendo dicho esto, quiero que te quede muy claro que la reforma a la ley aduanera no deviene simple y sencillamente
de la exposición de motivos y de las ideas del Servicio de Administración Tributaria. Esto responde a una política de sanción en materia penal. Ojo con esto. Por eso hoy me atrevo a platicar del mismo tema, solo que bajo un enfoque completamente distinto. Y para esos efectos, habiendo dicho esto, pues dejando la base del tema que vamos a tratar el día de hoy en esta hora que tenemos de webinar, dejando la base puesta, vámonos a los puntos que me parecen los más importantes y que necesito que los entendamos, necesito que los conozcamos. Voy a empezar con un artículo muy peculiar, muy importante para cualquier persona física, pero también para cualquier persona moral. Ojo, recordemos que desde el 2016, 2014 a 2016 hubo diversas modificaciones en nuestro Código Penal. Nace el Código Nacional de Procedimientos Penales, ojo, anótalo, reformas al Código Penal y nace el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde por primera vez en México se reconoce que las empresas, las sociedades civiles, mercantiles, asociaciones civiles, es decir, las personas jurídicas tendrán responsabilidad penal. Antes de esta reforma que se dio, repito, son reformas que vienen desde la Constitución, reformas a la Constitución del 2008. Venimos jalando todo esto desde el 2008. Tienen verificativo de 2014 a 2016, esas que tienen que ver con la responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas. Entonces, hoy, al hablar de delitos aduaneros, al hablar de delitos en materia de comercio exterior, definitivamente no solo podemos hablar de la sanción penal que pudiera llegar a recaer en las personas físicas que cometan el delito, que participen, que sean autores, que estén de alguna forma interviniendo en la comisión de una conducta delictiva, sino también las empresas que están atrás de todos estos delitos. Y por lo regular, de todas las personas que están aquí presentes, que ya son 233, les puedo asegurar que son pocos los que actúan como personas físicas. Me refiero al momento de importar o de exportar. La mayoría de los que estamos aquí reunidos importamos y exportamos por conducto de una persona moral. El RFC que se declara en los pedimentos por lo regular son de las personas morales, no así de las personas físicas. Con ello, lo que te quiero confirmar es que precisamente como se está actuando por conducto de una moral, al cometerse una conducta delictiva, no solo recaerán las sanciones penales en las personas físicas que representaron a la empresa en esas operaciones de comercio exterior fraudulentas, sino que ante la carencia, ante la falta, ante la omisión o ante el defecto de un programa de cumplimiento aduanero, dentro de la persona jurídica, esa responsabilidad penal pudiese trascender también, no solo en las personas individuales, en las personas físicas, en las personas naturales, sino que pudiera trascender en una responsabilidad penal a cargo de una persona jurídica. Eso, repito, se dio a conocer en México por primera vez de entre el 2014 al 2016. Ya llevamos bastantes añitos, algunos ya con una responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas, con independencia, repito, insisto, de esa responsabilidad penal que pudiese llegar a caer en las personas físicas. Bien, habiendo dicho esto y sabiendo que el 1 de enero del 2026 se crearon nuevas conductas de contrabando, razón por la cual pudiese llegar a venir una sanción del tipo penal tanto a personas físicas como a personas morales, pues es que estamos esta mañana platicando de esos fundamentos legales y de esa nueva información que tenemos que incorporar a nuestro enfoque basado en riesgos con tal de generar un adecuado sistema de gestión de cumplimiento aduanero hacia adentro y hacia afuera de nuestras organizaciones. Vale mucho la pena cuidarnos, señores, cuidar a las empresas, pero también cuidarnos como personas físicas porque hoy, repito, y desde el 2024 la política de Estado se ha dirigido principalmente en ofender a las empresas, en afectar a las personas físicas por la parte penal para recaudar impuestos, ¿no?
con un doble discurso, ese doble discurso de estamos fiscalizando porque hay empresas que están haciendo contrabando, cuando realmente están fiscalizando a todas las empresas IMEX con certificación IVA-IEPS, el recinto fiscalizado estratégico, las operaciones con operador económico autorizado y todas esas para quitarte las autorizaciones, pasarte por el pago de los impuestos, principalmente del impuesto al valor agregado, y después regresarte las autorizaciones después de 4 meses que ya contribuiste con el erario, ¿no? Con la hacienda pública. Desafortunadamente, esto que en materia penal estamos analizando se está prestando para que en materia administrativa las empresas paguen, aun y cuando no tendrían por qué hacerlo, simple y sencillamente por temas de extorsión, vamos a llamarlo así, desafortunadamente, y de presión al sector empresarial. En fin, tenemos que estar preparados. Fíjate, este artículo 316, anótalo. Este artículo que estoy leyendo es del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué tiene que ver esto, Antonio Barragán, con el comercio exterior y con su ámbito aduanero? Fíjate, me preocupa mucho lo siguiente. El artículo 316 nos habla de todos los requisitos para que un juez de control de una causa penal, dicte un auto de vinculación a proceso. ¿Qué es un auto de vinculación a proceso? Es una figura en el ámbito procesal penal que lo que quiere decir es que esas personas físicas o personas morales a las que se les dicte un auto de vinculación a proceso, quiere decir que a esas personas físicas o morales las van a seguir investigando la Fiscalía General de la República a través de sus unidades especializadas. Van a seguir investigando a las personas físicas y morales que estén vinculadas a un proceso penal con tal, ojo, con tal de obtener evidencia, con tal de obtener prueba que acredite no solo que se cometió un hecho con apariencia de delito, en este caso delito de contrabando o cualquier otro relacionado con el comercio exterior y aduanas, sino que además se acredite la responsabilidad de las personas físicas o de las personas morales en la comisión de dicho hecho que tiene apariencia de delito. Entonces, estar vinculado a proceso a través del dictado, ojo, a través del dictado de una resolución judicial de un juez de control, quiere decir que te someten como persona física, como persona moral, al escrutinio, a la investigación de una Fiscalía General de la República o de una Fiscalía Estatal, dependiendo el tipo de delito, si es que es del fuero común o si es del fuero federal, para seguir siendo investigado con tal de reunir mayores elementos probatorios, tanto datos de prueba como medios de prueba, que acrediten no solo la comisión de un hecho delictivo, sino que la responsabilidad por la participación, por la autoría de esas personas físicas o morales respecto de la comisión del ilícito penal, ¿no? Del injusto penal. ¿Y esto para qué efectos, Antonio? Para que una vez que la fiscalía tenga más datos de prueba, más medios de prueba en contra tuya, es decir, que acrediten tu responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos, el siguiente estadio procesal tendrá que ver con hacer uso de esas pruebas, de esos datos, de esos medios de prueba para proceder a una acusación, para poder acusar la fiscalía, a acusar a esas personas físicas, a esas personas morales por la comisión de los hechos delictivos. Y es ahí en donde se va a aperturar el juicio que en materia penal terminará con una sentencia. Y acuérdense que las sentencias en materia penal por lo regular, tienen que ver con privarte de la libertad, número uno, ya, y al mismo tiempo también ordenar la reparación del daño ocasionado. Entonces, normalmente una sentencia en materia penal, esas que podían llegar a venir relacionadas con el comercio exterior, en esas sentencias veremos cuántos años, de acuerdo al delito cometido, estarás privado de tu libertad
además de ordenarte la reparación del daño que cometiste al momento de que se actualizó el injusto penal, ¿vale? Prácticamente esa es la vinculación a proceso. Ojo con esto. ¿Y por qué ojo con esto? Porque mira, cuando este artículo 316 nos pone a temblar, porque este artículo nos dice qué requisitos se deben de cumplir para que una persona física o una persona moral se le vincule a proceso para los efectos que ya comenté. Uno, que se haya formulado una imputación, que se le imputen esos hechos a la persona física o a las personas morales que a ojos del Ministerio Público, a ojos de la Fiscalía, hayan tenido responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos, ¿no? Entonces, para esos efectos, se va a celebrar una audiencia en la que tú como persona física o la persona moral por conducto de su representante legal serán citados a una audiencia inicial, así se le conoce, precisamente para que se le haga del conocimiento a esa persona física o moral de los hechos ilegales que le imputa el Ministerio Público, que le imputa la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Estatal por conducto de sus unidades especializadas a esas personas físicas o morales, para ser sabedores del por qué están siendo investigados, para qué efectos, de qué delito, cuáles son los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la clasificación del delito que se les imputa. Si en esa audiencia se cumplen con todos estos requisitos, fíjate lo que dice la fracción tercera. De los antecedentes de investigación, esta es la fracción que más me preocupa, porque dice, de los antecedentes de investigación que haya expuesto el Ministerio Público en esa audiencia inicial. Ojo que para ese entonces el Ministerio Público ya tiene tus pedimentos. Ojo que para ese entonces el Ministerio Público ya tiene tu glosa. Ojo que para esos efectos el Ministerio Público ya sabe lo que importaste, lo que se supone exportaste, ya sabe si presentaste la manifestación de valor o no y cuáles son los anexos y si te faltaron anexos o te sobraron, o la información que estás presentando es falsa, es apócrifa, o verdaderamente no sustenta los hechos esos que tienen que ver con la importación-exportación. Es decir, que la documentación, la materialidad, la trazabilidad no sustenta los hechos, es decir, no es idónea, no es objetiva, no es cuantificable, no es oportuna. De eso ya hablé en un webinar anterior, cómo se construye la materialidad y la trazabilidad tanto para efectos administrativos fiscales como hoy para efectos penales. Entonces, va a ofrecer en ese momento como datos de prueba toda esa documentación o todas esas omisiones de tus propios expedientes, de tu propio control aduanero para presumir cometido un delito. En este caso, la presunción de que hay contrabando por operaciones inexistentes o por actos jurídicos simulados. Que recordemos, esas son las nuevas fracciones, miren, para que vean que no estamos mintiendo. Artículo 103, de hecho lo vimos durante bastante tiempo al principio de este año. Mira lo que te dice el artículo 103. Aquí lo tengo en su pantalla. Confírmame, César, que estamos viendo el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, por favor. Sí se ve, maestro. Gracias. Fíjense lo que dice, se presume cometido el delito de contrabando cuando ya hay fracciones nuevas, señores. Esas son las que nos preocupan y por eso estamos esta mañana con ustedes. Fíjate, la 24, cuando se transfieran mercancías ojo IMEX, ojo virtuales, que se hayan ingresado al país de forma temporal, ahí está el régimen temporal, y que éstas respondan a operaciones inexistentes, que son los conceptos novedosos que han existido desde hace muchos años en materia fiscal y que ahora los adoptamos en materia aduanera y comercio exterior. Dos conceptos novedosos, por favor, anótenlos. Operaciones inexistentes está subrayado en la fracción 24 del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación o actos jurídicos simulados. Segundo concepto, ¿no?
Entonces, ahora hablamos, ¿por qué todos los días hablamos de materialidad y trazabilidad? Porque atrás de esa materialidad y trazabilidad hay una presunción respecto de operaciones inexistentes o de actos jurídicos simulados en tus operaciones de comercio exterior. Es decir, cada que importes, cada que exportes, la autoridad podría presumir que esa importación atiende a una operación inexistente o a un acto jurídico simulado. Y eso dará como consecuencia, y de acuerdo al artículo 103 que estamos leyendo, fracción 24, fracción 25, fíjate lo que te dice, mediante operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, se introduzcan al país mercancías bajo cualquier régimen aduanero, bajo cualquier régimen aduanero. Entonces, el comercio exterior, a partir de esta reforma, señores, sufrió, como les digo, este tema que hoy vemos en la materialidad, de acuerdo al 89 del reglamento, 3142, 1414, 162 fracción sexta, 162 fracción séptima, 220 del reglamento, todos estos fundamentos legales que ya no sabemos de memoria para construir expedientes de comercio exterior, realmente responden a una reforma en materia penal. La reforma aduanera no empezó en la ley aduanera, la reforma aduanera empezó en el Código Fiscal de la Federación. Ojo con esto porque estamos hablando de delitos. Si hoy hablamos de materialidad y trazabilidad, es para evitar una responsabilidad penal, no solo para evitar una responsabilidad administrativa. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Ahí están los delitos 24 y fracción 25. Y fíjate cuándo se publicaron. El 7 de noviembre, estoy sombreando la parte azul. En el DOF se dieron a conocer el 7 de noviembre del 2025, de noviembre del 2025, entrando en vigor el 1 de enero del 2026. Es decir, tenemos 6 meses con esta reforma. Bastante novedosa. Bueno, habiendo dicho esto, regreso al código, en donde estamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso. Cabe mencionar que si un día te vinculan a proceso o a tu empresa la vinculan a proceso, ojo, si eres agente aduanal, te suspenden la patente con miras a cancelártela. Si eres importador, te suspenden el padrón de importadores. Y recuerden que el padrón de importadores es la joya de la corona porque sin padrón no puedo hacer uso ni de Mimex, ni de Cibayeps, ni de OEA, ni de absolutamente nada. Entonces, no se pueden hacer operaciones de comercio exterior, ¿vale? Eso puede ocasionar una gran afectación patrimonial durante todo el tiempo que dure la investigación inicial, la investigación complementaria, la etapa intermedia y el juicio en materia penal. Son juicios que pueden llegar a durar años, señores. Entonces, con el padrón suspendido o con la patente suspendida, pues son años que pueden llevar a una empresa completamente a la quiebra, además de la afectación no solo patrimonial, sino reputacional. Insisto, fíjate lo que dice la fracción tercera. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, que ahí van a estar los pedimentos y los expedientes y todo lo que hoy conocemos, 1414, 3142, eh, 4322, ¿no? Para las virtuales, etcétera. Y si de estos datos se desprende que hay pruebas, datos de prueba, ojo con esto, datos de prueba, ¿qué es un dato de prueba? Pueden llegar a ser documentales, pueden llegar a ser fotografías, pueden llegar a ser videos. Es decir, los datos de prueba son todos esos hallazgos, ¿no? Detectados por una fiscalía dentro de la investigación inicial o en su caso dentro de la investigación complementaria que acreditan los hechos delictivos y la probable participación o responsabilidad en la comisión de los mismos por parte de personas físicas o morales, ¿va? Entonces, donde se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. ¿Cuál ley? Código Fiscal, artículo 103, fracción 24, fracción 25, operaciones inexistentes, actos jurídicos simulados. Ahí hay un delito. ¿Cuál? Presunción de contrabando. Y esos mismos datos de prueba que va a llevar a esa audiencia inicial para el efecto de que te vinculen a proceso por parte de la fiscalía,
en donde acredite que además de que se ha cometido un hecho con la apariencia de delito, que ya mencionamos, que exista la probabilidad y solo la probabilidad, o sea, no dice que deba de existir certeza, que sea probable la responsabilidad de que el imputado, en este caso la persona física o moral que hizo la operación de comercio exterior, lo cometió o en su caso participó en su comisión. Porque recuerden que en esto de la responsabilidad en materia penal hay autoría y participación. Son las formas en las que se puede intervenir en la comisión de un hecho delictivo. Ojo, otra vez, como autor o como partícipe, ¿vale? Como partícipe puede ser a través de la figura de la complicidad, ¿no? A través de la figura de instigador, ¿no? O de cooperador necesario y como autor a través del autor directo, a través del autor mediato, a través de una coautoría, porque puede haber varias personas cometiendo el mismo ilícito. Puede haber un importador que quiere cometer contrabando y lo hace materialmente por conducto de un agente aduanal. Y ahí puede haber una comisión de un delito a través de un autor mediato, haciendo uso de un agente aduanal, por ejemplo. Pero pudiera llegar a haber incluso comisión de delitos en donde participa el transportista, participa el agente aduanal, participa el importador, exportador y varias personas representantes de todas estas organizaciones que incluso pueden acreditar la comisión de un delito, pero mediante la modalidad de delincuencia organizada y las sanciones son mucho más severas. Lo dice la ley federal contra la delincuencia organizada. Se considerarán delitos de delincuencia organizada cuando se realicen por dos o más, por tres o más personas, ojo, por tres o más personas de forma reiterada. Y en una operación de comercio exterior definitivamente va a haber más de tres personas actuando para el despacho de mercancías. Ojo con esto. Por último, dice, se entenderá que obran datos respecto de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Date cuenta, conclusión del artículo 316, que es lo que te quiero dar a conocer, que para que te vinculen a proceso, el estándar para que se dicte esa vinculación a proceso con las consecuencias que ya te dije, sin patente, sin padrón, que puede llegar a durar años, ese estándar que se tiene que acreditar para obtener una vinculación a proceso no es difícil que se le conceda a un ministerio público. Ese es el mensaje que te quiero dar, que te quiero transmitir esta mañana. Ojo, con este artículo 316. En caso de que se verifique en la aduana o después de la importación un acto con apariencia de delito, independientemente de que haya un PAMA, independientemente de que haya un embargo, independientemente de que actúe la autoridad administrativa, por administrativa entiendas el SAT, entiéndanse aduanas, se le puede dar vista al Ministerio Público para que abra una carpeta de investigación. Y teniendo datos de prueba, como ya los pusimos aquí, artículo 316, fracción tercera, teniendo datos de prueba de que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y exista probabilidad, no certeza, probabilidad del imputado en su comisión. ¿Y cuándo va a haber probabilidad? Cuando tengan un pedimento con tu nombre. Si hay un pedimento con un RFC, con una denominación o razón social, y ese pedimento está ligado con los hechos delictivos, los que se detectaron antes, durante o posterior al despacho no de mercancías, incluso en una verificación en transporte, incluso en una visita domiciliaria. Ojo, habrá datos de prueba, en estos casos los pedimentos, en donde se pudiera llegar a acreditar una probable
responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos a cargo de quien aparezca en esa declaración aduanera, porque nos habla de probabilidad, no nos habla de certeza. La certeza se va a encontrar en el juicio, en la etapa de juicio y mediante el dictado de una sentencia. Pero la vinculación a proceso todavía está muy lejos, es un estadio procesal muy lejano al auto de apertura a juicio oral. Pero en vía de mientras, ya no tienes padrón y en vía de mientras ya no tienes patente. En lo que termina su investigación la Fiscalía General de la República. ¿Y cómo hizo que te vincularan con un estándar probatorio mínimo? Ese que tenga datos de prueba y acredite la probabilidad de que tú como importador o exportador o agente aduanal hayas participado en los hechos delictivos, no la seguridad. Oye, y ya con eso le regalan el auto de vinculación a proceso al Ministerio Público, sí, sí. Mm. De hecho, ahora, en este momento, estamos defendiendo desde el 2024 a varios agentes aduanales y a varios importadores, principalmente por hechos delictivos relacionados con combustibles. Llevamos varios asuntos del tema huachicol, ¿no? Del tema defraudación mediante el valor en aduanas. Se están metiendo, ojo, también a delitos ya mucho más técnicos como el de valoración aduanera, ¿no? Y desde luego contenedores contaminados con mercancía prohibida. Entonces, ojo con esto. En principio, tengamos cuidado porque en esa audiencia inicial en la que pudiéramos llegar a ser citados, el estándar probatorio no es difícil que lo acredite el Ministerio Público para que te vinculen al proceso y vengan las consecuencias que ya mencionamos. Muchos me dirán, ok. De acuerdo, Antonio. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Yo, como gerente, como director de comercio exterior, de logística, de importaciones, de exportaciones, como agente aduanal, como dependiente agente aduanal, porque ya me quedó claro, ya nos dijiste que hay nuevas conductas delictivas relacionadas con comercio exterior. Perfecto, eso ya me quedó claro, check. Que tienen que ver con la materialidad y la trazabilidad de la que hablamos todos los días. Doble check, ¿no? Cuidado. Pero también ya me quedó claro que si llegase a haber alguna presunción respecto de operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, porque no conformé bien mis expedientes, porque no tengo los elementos probatorios adecuados para sustentar el valor en aduanas, artículo 81 del reglamento, para acreditar los recursos utilizados en mis operaciones aduaneras, artículo 59, fracción quinta, que se convierte en 3142. Si me veo involucrado en un tema de operaciones inexistentes o de actos jurídicos simulados por esas razones de las que platicamos todos los días, pues ya me dejaste claro, Antonio, que el Ministerio Público con un estándar probatorio mínimo como el que estamos viendo en la fracción tercera del artículo 316, pudiera obtener un auto de vinculación a cargo mío como persona física o moral, razón por la que voy a perder el padrón de importadores inmediatamente o la patente, y durante todo el tiempo que dure el proceso o el procedimiento penal, hasta la audiencia de juicio y su resolución, su sentencia, pues es que si no hay elementos probatorios suficientes, más allá de toda duda razonable, a cargo del importador o exportador, hasta ese momento me devolverían mi padrón y mi patente. Pero si la sentencia le favorece al Estado, no solo pierdo de forma definitiva mi patente y mi padrón de importadores, sino que también tendré una sentencia que afectará mi libertad y mi patrimonio porque tendré que reparar el daño. Ojo con esto. Y además, que no lo voy a platicar hoy, además, esto acompañado en algunos casos de una medida cautelar peligrosísima que se llama prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada. No está fácil, señores. Si me atrevo a hacer este webinar para todos ustedes que sé que domino perfecto porque los conozco a casi a todos,
que normalmente estamos acostumbrados a la información de las reglas de comercio exterior, a la información de la ley aduanera, a la información administrativa y no necesariamente a recibir información y datos de una materia distinta como la materia penal, aunque estuviese relacionado con nuestras operaciones de comercio exterior. Sé que esto es incómodo porque no estamos acostumbrados. Sé que algunas palabras no las captaremos, sé que nos quedaremos con dudas, por eso seguiremos haciendo estos webinars. Este es el primero que en materia penal relacionado con materialidad, trazabilidad, operaciones inexistentes, actos jurídicos simulados estamos haciendo, precisamente para transmitir información que nos haga conscientes de esas otras consecuencias que pudiera llegar a sufrir en caso de que se verificara un delito en mi operación aduanera, porque se pone todavía mejor. Fíjate bien, ya que entendimos y ya que escuchamos todo lo que ya platiqué, que me parece que es delicadísimo, razón por la cual hay que invertirle a su programa de cumplimiento, te quiero enseñar esta información que pudiera estar relacionada contigo, para efectos penales. Contigo quien me escucha, ¿no? Porque, pues ahí están las empresas en las que trabajas, pero ¿y yo qué? Yo, Antonio, que soy director de tráfico, director de logística, ¿yo qué? ¿Corro peligro? Porque yo no soy representante legal. Hay muchos de ustedes que me dicen, yo no soy representante legal. El representante legal, pobrecito, él va a ser el que se va a ver afectado, ¿no? Mm, pobre de este cuate, pero pues yo que estoy en comercio exterior, ¿podría llegar a sufrir alguna consecuencia? Aquí está la pregunta, ¿no? La parte importante. Y fíjate lo que nos dice el artículo 7. Ahora te voy a llevar al Código Penal Federal. Sé que es incómodo, sé que extrañas en este momento tu ley aduanera. Es que, ¿por qué me sacas de mi zona de confort, Antonio Barragán? Bueno, porque te tengo que enseñar otros riesgos a los que te enfrentas todos los días, en razón, y ya lo comenté, que la política de Estado es sancionar a las empresas y a las personas físicas en la parte penal, no solo en la parte administrativa. Eso hay que estar preparados, ¿va? El artículo 7 del Código Penal Federal nos dice delito. ¿Y por qué me voy al Código Penal Federal? Ojo, esto también lo van a constatar ustedes en los códigos penales de sus propios estados. Entonces, si hoy alguien nos está viendo desde Querétaro, si hoy alguien nos está viendo desde Guadalajara o Jalisco, si alguien nos está viendo en Nuevo León, etcétera, esto que voy a ver en el Código Penal Federal lo van a verificar en su Código Penal estatal. Más o menos dirá lo mismo, la línea va a ser muy parecida, porque hay delitos del fuero común y hay delitos del fuero federal. Los delitos en materia aduanera y comercio exterior, por lo regular, son de fuero federal. Ojo, ¿va? Por lo regular. Artículo 7, el delito es un acto, pero fíjate también que también es una conducta de acción o de omisión por hacer en contra de la ley o por dejar de hacer en contra de la ley. Y el tema de materialidad y trazabilidad pudiera llegar a caer más que en una acción, en una conducta de omisión, porque no tengo los expedientes completos, porque me falta información, porque la información que presenté es deficiente, ¿no? O es defectuosa. Ojo con esto. Entonces, los delitos también pueden ser por omisión. Y hoy la ley aduanera, en consecuencia de la reforma en materia penal del Código Fiscal que estamos platicando, te obliga a hacer. Son obligaciones de hacer qué? De hacer expedientes, de conformar expedientes. Y incluso te lista cuáles son los documentos que debieran de estar en esos expedientes para que se relacionen y sustenten los hechos declarados en los pedimentos. Entonces, ¿qué pasa si no cumplo con esas obligaciones adecuadamente, si no genero materialidad adecuada, trazabilidad adecuada?
que venga a mitigar los riesgos, no solamente administrativos fiscales, sino también los penales, como lo estamos platicando el día de hoy, es que se puede calificar como una conducta de omisión que pudiese llegar a acreditar un delito. ¿De cuáles? De los que vienen en el artículo 103, 102, 105 del Código Fiscal de la Federación, que en principio hablamos de contrabando, presunción de contrabando y conductas equiparables al contrabando. Delito aduanero, 100%, ¿va? Entre otros. Fíjate lo que dice después, y te hablo a ti, director de aduanas, agente aduanal, dependiente, mandatario, logísticos, le hablo a la persona que todos los días está gestionando la importación, la exportación de mercancías desde el plano logístico y desde el plano comercial y desde el plano aduanero. Entonces, te estoy hablando a ti, ¿no? Que son 271 personas. Fíjate lo que dice aquí. En los delitos de resultado material, como son aquellos que se pueden verificar en una aduana cuando venga mercancía en contrabando, cuando venga mercancía prohibida, cuando haya alguna situación, repito, actos jurídicos simulados, entre otros, dice también la sanción le será atribuible, ojo, ojo, al que omita conducta de omisión, al que omite impedirlo, al que omite impedirlo, anótalo por favor. Será, ojo, también le será aplicable, atribuible el resultado típico de la conducta delictiva, es decir, tendrá responsabilidad en los hechos delictivos, no solamente aquel que los provoca, conducta de acción, sino que aquel que omite llevar a cabo o implementar un control que tendría que haber impedido esa conducta. No sé si me expliqué. Y entramos al terreno del compliance. Y aquí la pregunta es, ¿tu compliance es eficaz? Porque si no es eficaz, la autoridad lo considerará como una omisión por la que se cometió el delito. Porque si el programa de cumplimiento, el sistema de gestión de compliance aduanero, fiscal y de comercio exterior hubiera sido eficaz, eficiente, implementado de forma adecuada, no se hubiera cometido dicho delito. Pero como el compliance es defectuoso, como el compliance es inadecuado, como el compliance es insuficiente, ineficaz, la autoridad puede decir, por esa razón, la empresa comete el delito, o por esa razón el agente aduanal cometió el delito, por falta de control, conducta de omisión. Ojo, ¿eh? Entonces, no participando en los hechos delictivos, yo director, yo oficial de cumplimiento, yo gerente, yo puedo tener responsabilidad en materia penal, claro, si en ti recae la obligación de haberlo impedido, ya sea por un deber jurídico, lo estoy subrayando, de evitarlo, fíjate, o por un contrato, te lo estoy poniendo abajo, que te obligue a implementar controles de cumplimiento dentro de tus operaciones de comercio exterior o que te hagan el sabedor de la legislación y de los requisitos aduaneros para importar o exportar una mercancía. Porque si tú estás al frente de las áreas de comercio exterior, quiere decir que tú eres un garante, anótalo por favor, eres un garante del cumplimiento aduanero. Si no, ¿para qué estás ahí? Y si eres un garante en el cumplimiento aduanero por contrato, contrato laboral, revisa tu contrato laboral, el que tienes firmado con tu empresa como trabajador. Y además, por mandato de ley, que si tú eres quien está en comercio exterior y dice
el artículo 59, fracción quinta, que tienes que conformar expedientes de acuerdo a la 3142, pues ¿quién lo va a hacer si no eres tú? Sino para qué estás en un área de comercio exterior. Es que el despacho no de mercancías, pues ¿quién lo va a hacer? Pues un agente aduanal, sino para qué tiene la patente. Son garantes por contrato laboral o por ministerio de ley o por estatutos. Entonces, artículo 7 otra vez. Los delitos de resultado material también les serán atribuibles por cuanto hace al resultado típico, también tendrán responsabilidad penal al que omita impedirlo por tener el deber jurídico o contractual de haberlo hecho. Es que yo, Antonio, yo no participé en los hechos delictivos, yo no puse la droga en el contenedor, nos la encontramos en el despachonero. Es que yo no fui causante de que los expedientes estuvieran incompletos, es que yo no puse esas armas, es que yo no contaminé ese contenedor. Ojo con OEA. Ojo con OEA, en materia de compliance, de los sistemas de gestión de cumplimiento más importantes que te pueden alejar de esta responsabilidad que estamos viendo en el artículo 7 del Código Penal Federal, es el perfil de seguridad. Es que el perfil de seguridad es para las empresas grandes, no, es para todas las empresas que hacen comercio exterior por los delitos con los que se les puede vincular a las personas físicas o morales de cualquier tamaño, empresas grandes, medianas y chicas, por una falta de cumplimiento en caso de que se verifique un delito aduanero. Y de acuerdo al artículo 7, pudiera llegar a sufrir responsabilidad de la empresa en la que trabajas, pero también tú, si eras el garante de haberlo impedido. ¿Y cómo lo voy a impedir, Antonio? Con controles de cumplimiento. Oye, pero si llega a contaminar la carga, pues yo no estaba en China, pero sí tendrías que haber implementado un control desde China, revisión en origen, se me ocurre, inspección en origen, para evitar que se hubiese contaminado ese contenedor que llegó a Manzanillo embarazado, como muchos le mencionan, ¿no? ¿Cómo hiciste para evitarlo? ¿Qué implementaste para atrás? Oye, y aún implementados todos esos controles, ¿se logró contaminar? Ah, eso ya es otra cosa, porque cuando te finque responsabilidad del Ministerio Público a ti, vamos a salir con las pruebas de descargo, que para eso estamos los abogados, para ir a defender la defensa, ojo, del imputado, en donde lo que vamos a defender es su inocencia. ¿Y cómo se defiende la inocencia respecto de un garante acreditando que no fue omiso en el control de compliance y que el control de compliance fue adecuado, fue eficaz para evitar la conducta delictiva, pero que si se cometió no fue por defecto en el programa de cumplimiento, sino porque las personas físicas que actuaron en la contaminación del contenedor o en la comisión del delito, aun y cuando sabían del control de cumplimiento, lo eludieron fraudulentamente o por una causa de fuerza mayor. Una causa de fuerza mayor definitivamente puede llegar a ser un cártel, ¿no? O la delincuencia organizada. Pero ojo, en juicio tienes que acreditar una debida diligencia si eres considerado como garante del cumplimiento. Garante de cumplimiento, entiendas entonces, anótalo, como aquella persona que de acuerdo a un contrato laboral, que de acuerdo a lo que dice la ley, tendría que haber sido el responsable de la implementación del control de cumplimiento tendiente a haber impedido la comisión del delito aduanero. ¿Y quién es ese guapo de la película si no eres tú? Entonces, a ver, Antonio, no sé si te estás explicando bien. Me estás diciendo que si se comete un delito
el representante legal de la empresa no necesariamente va a ir a la cárcel, sino puedo yo ir a la cárcel en caso de que yo sea considerado como el garante del compliance aduanero dentro de mi organización y ante la omisión de haber desarrollado e implementado estos controles. Y como consecuencia de dicha omisión se hubiese cometido un delito por haber omitido implementarlo, puedo llegar a ser sancionado penalmente, puedo llegar a ser responsable por omisión. Sí, son delitos que se les denomina de comisión por omisión, de comisión por omisión, porque tienes el carácter de garante. Yo creo que sí. Pues si no, ¿para qué analízalo y pregúntate, ¿por qué esta empresa necesitaba contratarme? Si es para que tú te encargues de las importaciones y de las exportaciones, todo lo que tenga que ver en la importación-exportación va a ser tu responsabilidad, tiene que ver con tu gestión. Y de ahí, pues, se implementa la cadena de mando, que jerárquicamente tendrá una estructura organizacional. Cualquier organización tiene cadenas de mando. En eso que tiene que ver con tu circunscripción, en eso que tiene que ver con con tu área de acción, en atención a un contrato, para bien o para mal, será tu responsabilidad. Y si lo haces bien, los aplausos también te los llevas tú. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos analizando qué pasa si lo hacemos mal sin tener, repito, que haber participado en los hechos delictivos. Esto tiene que ver con una falta de control de cumplimiento que permitiera que le abriera la puerta a la comisión del injusto penal. Y aquí yo me preguntaría, ¿y cómo estamos en nuestras matrices de riesgos? ¿Cómo estamos en nuestros controles aduaneros? ¿Cómo estamos en nuestra ISO 31000, en nuestra ISO 27000, en nuestra ISO 28000, 37301, 3701? No pierdan el tiempo. Cada vez veo más colegas que hablan tanto en redes sociales como en webinars de cada brutalidad que tiene que ver con la materialidad y la trazabilidad. La otra vez me encontré, voy a omitir nombres, pero me encontré a alguien que decía que tus pedimentos ya no sirven para nada. Así empezaba su reel o su short en la red social. ¿Sabías que tus pedimentos ya no sirven para nada? Decía este personaje. Ya no pierdan el tiempo en esas babosadas y con la confianza con la que siempre nos hemos hablado, implementen cumplimiento serio dentro de la empresa por esta responsabilidad que tiene que ver de comisión por omisión. Muchos llevamos en la mente que solo quienes van a ser sancionados son quienes participan en los hechos delictivos y hoy te dice el artículo 7 del Código Penal, te dicen, y también los que no participen, pero que teniendo la responsabilidad de haberlo impedido, fueron omisos en hacerlo. Y me vas a decir, pues sí, Antonio, pero yo no soy omnipresente, yo no puedo estar en todas las aduanas, viendo todos los contenedores, esperando que no se cometa un delito. Estoy de acuerdo. Para eso se llama control de cumplimiento, para que el control, el proceso, el procedimiento, la gestión, la capacitación respecto del mismo, opere cuando estés tú y cuando no estés tú. El compliance es un sistema de gestión que tiene que caminar solo dentro de las empresas y afuera de las empresas. De eso sí te tienes que encargar para que cuando no estés tú, cuando estés dormido, cuando estés de luna de miel, cuando estés de maternidad, de incapacidad, opere el proceso, que no dependa de ti el proceso. Ese es el control que hay que implementar. Ese es un sistema de gestión de cumplimiento, como lo es el sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Nadie dice que no te puedas ir de vacaciones, pero deja operando el sistema de control y que tu gente lo comprenda, si no, ¿cómo lo van a implementar? Entonces hay que socializar la política de cumplimiento, los controles de cumplimiento, para que la gente que está a tu cargo, que está a tu mando, los implemente estés o no estés. El agente aunal que contrataste despache bajo los lineamientos adecuados, estés o no estés. Si no, ya viste.
el famoso artículo 7. Tengamos cuidado, señores, porque esto sí nos puede alcanzar. Esto de que solo el representante legal se va a la cárcel y siempre lo que se ha dicho por muchos abogados, asesores, que eso no necesariamente es verdad. Un representante legal se va a ir a la cárcel en la medida en la que sea garante para el efecto de haber impedido la comisión del delito que corresponda, pero eso lo dirá o la ley o su contrato. Yo creo que es mucho más específico tu contrato para efectos de gestión aduanera que la del representante legal que puede llegar a tener actos de administración. ¿Y sabes en cuántas áreas se dividen los actos de administración? En un montón. Tan es así que el representante legal tiene a su cabeza fiscal, a su cabeza aduanera, a su cabeza en sistemas, en su cabeza de tecnología, a su cabeza de producción, etcétera, etcétera, porque no lo puede gestionar todo. Y para eso necesito un perito, un especialista en cada área. Ese especialista en cada área, de acuerdo a la ley, de acuerdo a un contrato, tiene una obligación de gestión, tiene, anótalo, me gusta mucho decirlo, tiene un, ojo, tiene un deber de cuidado. La respuesta es sí, la respuesta es sí. Profesionalmente hablando, hazte la pregunta. Yo, Antonio Barragán, en esta empresa, en este puesto, de acuerdo a mi contrato, de acuerdo a lo que dice la ley, tengo por mi posición jerárquica dentro de la organización, tengo un deber de cuidado, tengo que cuidar algo dentro de esta organización. Sí, el que no se cometan delitos aduaneros. Si no lo entendemos, el día de mañana nos puede aplicar el artículo 7, señores, aunque creamos que estamos muy lejos de esta situación. No necesariamente, como ya lo vieron. ¿Y en quién recaen los expedientes hoy día? Ojo con el delito de operaciones inexistentes y actos jurídicos simulados. Todo esto hay que llevarlo a lo que hoy conocemos en materia aduanera y comercio exterior. ¿Va? Señores, siendo las 12, nos pasamos 6 minutitos. Si les parece bien, le paramos por aquí. Vamos a seguir abriendo este tipo de webinars para seguir transmitiendo información nueva que no necesariamente conocemos, pero que sí nos puede lastimar, sí nos puede afectar en nuestra operación y también en el ámbito personal. Cierro esta sesión preguntándote. Si sí pudieras llegar a ser garante de cumplimiento y en razón de eso responsable en materia penal si se comete algún delito aduanero por omisión, no por acción, mi pregunta es, ¿ya negociaste con la empresa que te contrató? ¿Qué va a pasar si el día de mañana enfrentas un proceso penal? Porque los abogados cuestan, porque puedes estar privado de tu libertad bajo una medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, porque ya no irías a trabajar, y entonces, ¿qué va a pasar con tu salario? Y entonces, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿No? Y entonces, ¿quién te va a defender? Y entonces, ¿quién va a pagar la defensa? Oye, hoy amaneciste muy catastrófico. Posiblemente, pero no me resta razón cuando nos enfrentamos a todos estos artículos en virtud de la reforma que inició, repito, en el Código Fiscal de la Federación siendo penal y que el reflejo de esa reforma acabó siendo administrativo en la ley aduanera. Es decir, tus expedientes no los vas a formar porque se le dio la gana al SAT, sino porque esto deviene de una presunción de contrabando. Operaciones inexistentes, actos jurídicos simulados. Ujú. Señores, ya me voy porque tengo una cita en un tribunal. Estoy aquí en la ciudad Juárez. César, recógete todas las dudas, por favor, eh, y las vamos a ir atendiendo. Y desde luego,
Los vamos a convocar para los siguientes webinars que tengan relación con este tipo de temas, repito, novedosos, pero muy necesarios para seguir fortaleciendo nuestro programa de cumplimiento. Señores, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la que sigue y que pasen un excelente día. Un abrazo. Muchas gracias.